Muy buenas, en este vídeo vamos a ver la monotonía de una función, es decir, el crecimiento y el decrecimiento. En la primera parte del vídeo vamos a hacerle la monotonía, vamos a estudiar el crecimiento y el decrecimiento de una función polinómica que tengo aquí preparada, y en la segunda parte del vídeo vamos a ver el crecimiento y el decrecimiento de una racional, que hay un pequeño matiz que me gustaría que viese y lo vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, empezamos. ¿Cómo sé yo cuándo crece y cuándo decrece una función? Está claro que esto vosotros no lo tendríais, vosotros tendríais solo la expresión analítica, con esto es mucho más fácil, pero supongamos que tenemos solo esto. Yo tengo esto aquí para que nos ayudemos en la explicación. Entonces, ¿dónde crece esta función? ¿O dónde decrece? Todo el mundo tiene claro, si miramos aquí, que desde el menos infinito hasta el menos 1 va creciendo, desde el menos 1 hasta el 1 va decreciendo, y desde el 1 hasta el más infinito va creciendo. ¿Qué ocurre? Que vemos que nosotros tendríamos que decir que en este intervalo crece, de aquí a aquí decrece y de aquí a aquí crece. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que ser capaces de sacar el punto menos 1 y el punto 1 estudiando esta función. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo sacamos nosotros sin tener esto aquí o usando la derivada el menos 1 y el 1, que es tan importante? ¿Por qué es importante? Porque una vez que tengo el menos 1 y el 1, ya sé qué tramo crece y en qué tramo decrece. Entonces, bien, ¿qué tenemos en común? Primero a mí me gusta explicar un poco el concepto y el porqué, y después ya si queréis lo hacéis automáticamente, o yo lo explico automáticamente para que lo hagáis siempre, pero primero me gusta explicar el concepto y el por qué se hace eso. Entonces, ¿qué tienen en común este punto, el punto menos 1 y el punto 1? ¿Qué tienen en común? Pues os lo voy a decir yo. Lo que tienen en común este punto, que son los dos que yo tengo que sacar, tienen en común que sus rectas tangentes, tanto en el menos 1 como en el 1, tienen pendiente 0. Tienen pendiente 0. Tanto este punto como este punto tienen pendiente 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando hablamos de pendiente de la recta tangente, sus rectas tangentes tienen pendiente 0, lo explico en otro vídeo en el que hablo de la recta tangente y de conceptos de este estilo. ¿Qué estoy pidiendo? Quiero preguntarle, a ver, ¿en qué puntos esta función tiene rectas de pendiente 0? Entonces, para ello lo que hago es usar la derivada. ¿Por qué la derivada? Porque la derivada, la información que me da es la pendiente de la recta tangente. Entonces, yo lo que quiero saber es dónde esta función tiene las tangentes con pendiente 0. Es decir, yo lo único que tengo que hacer es igualar la derivada a 0. Y resolviendo esto, yo ya he derivado anteriormente, que ya en otro vídeo se explica cómo se derivan funciones polinómicas, y me ahorro ese tiempo. Si yo resuelvo esto, esta x van a ser los puntos de la función donde la recta tangente va a ser horizontal, va a tener pendiente 0, es decir, tanto aquí como aquí, que son los puntos donde cambia el crecimiento y el decrecimiento. Eso es el concepto, es un poco difícil de ver, pero una vez que se interioriza es bastante fácil. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto automáticamente? Cuando me piden crecimiento o decrecimiento, es decir, la monotonía, lo que hago directamente es igualar la derivada a 0 y resuelvo. Y eso van a ser los puntos donde va a cambiar de crecimiento a decrecimiento o de decrecimiento a crecimiento. Es decir, los máximos o los mínimos, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es igualar la derivada a 0, resuelvo y voy a tener, entonces, 3x cuadrado igual a 3x cuadrado es igual, paso el 3 dividiendo, me quedaría 1, y x es igual a más menos 1. Es decir, tanto en x igual a 1 como en x igual a menos 1 voy a tener una recta tangente con pendiente 0. Es decir, en esos puntos va a cambiar el crecimiento y el decrecimiento. ¿Cómo vamos a ver eso ahora? Pues entonces vamos a representar la recta real, es decir, vamos a representar esto y vamos a representar estos puntos, el menos 1 y el 1. Yo sé que aquí o va a crecer o va a decrecer. En este tramo o va a crecer o va a decrecer. Y en este tramo o va a crecer o va a decrecer. Entonces, ¿cómo comprobamos eso? Pues cogemos un valor al azar, que esté, por ejemplo, en este tramo. Vamos a probar con el menos 2. ¿Y qué vamos a hacer con el menos 2? Pues lo vamos a
evaluar en la derivada, es decir, vamos a hacer f' de menos 2. Cuando hagamos f' de menos 2, lo que nos está dando son... me he cogido el menos 2 por cogerme un número que esté en ese intervalo, ¿vale? Que vaya desde el menos infinito al menos 1. Entonces, yo lo que estoy cogiendo es en el menos 2, es decir, justo aquí, lo que estoy haciendo aquí es sacando la pendiente de esta recta tangente. La pendiente de esta recta tangente. Entonces, evalúo la derivada para que me dé la pendiente de esa recta tangente y, efectivamente, si yo hago f' de menos 2, lo voy a hacer aquí. Si yo hago f' de menos 2, tenemos f' de menos 2, 3 por menos 2 al cuadrado, menos 3, y esto da positivo, da 4 por 3, 12, menos 3, 9, es decir, da positivo. Esto da positivo. Si esto da positivo, quiere decir que la pendiente de la recta tangente aquí es positiva. Luego, en esta parte crece, porque si la pendiente de la recta tangente es positiva, quiere decir que a la fuerza la función tiene que ir creciendo. ¿Cuándo? Pues desde el menos infinito hasta el menos 1. Ahora me cojo otro valor que esté dentro de este intervalo, por ejemplo el 0, entre el menos 1 y el 1 me voy a coger el 0 y hago igualmente f' de 0 y evalúo la derivada, lo hago aquí y esto me da 3 por 0 al cuadrado menos 3. Esto da menos 3. ¿Qué ocurre? Me está diciendo, da negativo, pongo aquí negativo, me está diciendo que la pendiente de la recta tangente aquí es negativa. Si yo tengo que todas las rectas tangentes son negativas, es porque a la fuerza la función está decreciendo. ¿Lo vemos? Igualmente hago lo mismo cogiendo aquí un valor, por ejemplo el 2, y evalúo la derivada en el punto 2. ¿Qué ocurre? Si yo hago f de 2, como veremos, tiene que dar que crece, tiene que dar positivo, entonces es 3 por 2 al cuadrado menos 3, que esto da 9 positivo. Luego tenemos aquí que del 1 al más infinito crece. Bien, porque hemos sacado que la pendiente de la recta tangente es positivo. Resumen, para que no os liéis con pendientes, nada. Yo lo que hago es, cojo la derivada, la igualo a 0 y saco los puntos en los que sé que va a cambiar el crecimiento y el decrecimiento. Los coloco en una recta real. Y ahora voy probando números que estén en este intervalo en la derivada. Si me da positivo, quiere decir que crece. Si me da negativo, quiere decir que decrece. ¿Vale? Entonces, es importante que lo hagamos automáticamente, pero que sepamos lo que estamos haciendo realmente. Yo he explicado el concepto de lo que estamos haciendo. Una vez que ya sabemos cuándo crece y cuándo decrece, pues podemos sacar más información, como por ejemplo, que esto es un máximo de la función. Es decir, si viene creciendo y después decrece, puedo decir que en x igual a menos 1, ahí existe un máximo. Puedo decir también que si decrece y luego crece, es decir, si decrece y luego crece, en x igual a 1 existe un mínimo. ¿Qué quiero saber el valor de ese mínimo? Pues no tengo más que sustituir este 1 en la función. ¿Qué quiero saber el valor de este máximo? Pues no tengo más que sustituir este menos 1 en la función para tener su imagen y ya tengo el punto. Entonces sé que en el menos 1 existe un máximo, sé que en el 1 existe un mínimo, sé que del menos infinito al menos 1 crece, que del menos 1 al 1 decrece y que del 1 al infinito vuelve a crecer. Vamos a pasar ahora a ver las funciones racionales que son exactamente iguales pero con un pequeño matiz que hay que añadir. Como hemos dicho, vamos a estudiar ahora la monotonía de una función racional, que es exactamente igual que la polinómica, pero con un pequeño matiz. Como vemos aquí, la he representado yo ya, nosotros no tendríamos en principio esto, solo tendríamos la expresión analítica y yo ya pues he adelantado un poco el trabajo y he hecho su derivada de esta función.
¿Qué ocurre? Nosotros vemos aquí cómo tenemos dos asíntotas en el menos 2 y en el 2, y que del menos infinito al menos 2 crece, aquí sigue creciendo, es decir, desde el 2 al 0 sigue creciendo, del 0 al 2 decrece y de nuevo del 2 al más infinito sigue decreciendo. Es decir, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. ¿Qué he dicho antes que hay que hacer para estudiar la monotonía? Igualar la derivada a 0. ¿Para qué? Para que me dé los valores de los posibles máximos y mínimos. Es decir, yo estaría buscando este valor, que es el valor en el que cambia la monotonía en este caso. Aquí viene creciendo y justo en este valor empieza a decrecer. Cuando yo igualo la derivada a 0, lo que estoy buscando es justo este valor. Pues entonces vamos a hacerlo. Igualo la derivada a 0 y resulta que menos 6x partido de x cuadrado menos 4 al cuadrado igual a 0, el denominador pasaría arriba multiplicando, menos 6x igual a 0, y esto me daría al final que x igual a 0. Efectivamente, lo que me da es un posible máximo y mínimo. ¿Y cuál es el siguiente paso después de que me dé este punto? Representarlo en la recta real, como hemos dicho. ¿Qué haríamos? Como hemos hecho anteriormente, pues cogeríamos un punto de este intervalo desde el menos infinito al 0 y lo comprobaríamos en la derivada para ver si crece o decrece. Y también del 0 al más infinito y lo comprobaríamos también en la derivada. ¿Qué ocurre? Y aquí viene la salvedad y lo importante. Aquí viene lo importante. Aquí también hay que añadir los puntos de donde se encuentran las asíntotas. Es decir, también habría que añadir el menos 2 y habría que añadir el 2. ¿Por qué? Porque muchas veces las asíntotas también cambian el decrecimiento. ¿Y cómo sacamos cuáles son las posibles asíntotas que hemos puesto aquí? Pues cogiendo el denominador e igualándola a 0. X cuadrado menos 4 es igual a 0, x cuadrado es igual a 4, x es igual a más y menos 2. Estas son las posibles asíntotas verticales que hay que introducir en esta recta real. O por ejemplo, si yo cojo por ejemplo el menos 3, f' de menos 3 y evalúo el menos 3 en la derivada, cuidado que no se evalúa aquí, evalúo en la derivada, me va a dar, pues haría las cuentas y esto me daría positivo. ¿Por qué positivo? Porque yo ya puedo ver aquí que estaba creciendo, entonces me voy a ahorrar esa cuenta para explicar lo que quiero explicar. Entonces esto sería creciente. Cogería aquí, por ejemplo, el menos 1. Cogería el menos 1 y haría f' de menos 1. Este menos 1 lo pondría aquí y también me daría creciente, positivo. Seguiría creciendo. Cogería aquí el 1, por ejemplo, haría f' de 1. Y esto da de 1, daría negativo. Cuando lo sustituya f' de 1 daría negativo, me lo voy a ahorrar. Y aquí cogería el 3, f' de 3 y también daría negativo. ¿Qué ocurre? En este caso las asíntotas no nos han cambiado el crecimiento. Seguía creciendo a la izquierda de la asíntota y seguía creciendo a la derecha de la asíntota. En este caso, pues no nos ha afectado mucho. Estaría bien. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en una función? Me lo voy a inventar, por ejemplo, como esta. En el que yo tengo aquí esta asíntota y tendría esta función. Ocurriría lo siguiente, que cuando yo hago derivada igual a 0 solo nos daría este punto. ¿Qué ocurre? Que si obviamos estas asíntotas tendríamos mal el ejercicio, es decir, si no añadimos las asíntotas aquí para estudiarlas, estaría mal el ejercicio. ¿Por qué? Porque fijaos, a la izquierda de la asíntota la función crece. A la derecha de la asíntota la función cambia y está decreciendo. Quiere decir que la asíntota también puede cambiar el crecimiento o el decrecimiento. Entonces, lo que hay que hacer en las racionales es que, además de este punto que me ha dado al igualar la derivada a 0 en esta recta real, también tengo que añadir las asíntotas, porque puede que también me cambien la monotonía. Entonces, pues esto es lo que yo quería, el inciso que quería hacer. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado. Muchas gracias.